Bienvenidos cibernautas, yo soy Samuel Varilla Colmenares y esto es Asombrosa Tecnología. Hoy continuamos el acercamiento por el diseño industrial y a continuación veremos el contenido descargable de videojuegos. En el anterior episodio, nuestro invitado Pastor Adrián Vicuña nos ilustró sobre las etapas del diseño industrial. Hoy nos ofrecerá más detalles sobre los programas utilizados. Bienvenido de nuevo, Pastor. Muchísimas gracias a Vale TV y a Asombrosa Tecnología por permitirme volver a unirme con ustedes en este tema tan fascinante como lo es el diseño industrial. Inventor es como la herramienta favorita de los ingenieros mecánicos porque muchos elementos que habría que crear desde cero, por ejemplo en AutoCAD, si tú quieres crear un componente mecánico tienes que especificar todo. Primero realizar el bosquejo 2D, luego llevar este bosquejo a una forma en 3D, luego tienes que especificar el material, luego tienes que investigar por tu cuenta cómo este material estaría ligado a los estándares creados por la ASME. En cambio, Inventor ya tiene todo esto ya establecido, es decir, te dice qué necesitas, tiene un menú que incluye todos los objetos que puedes requerir, cuál es el material que vas a necesitar y para ponerlo incluso un poco más detallado, un elemento tan sencillo como una rosca que tienes que especificar primero la longitud, segundo cuál sería el paso de esa rosca, encima tienes que detallar el material, todas esas cosas que en vez de tener que hacerlas desde cero en AutoCAD, Inventor ya las tiene establecidas, tiene el menú completo que permite que el proceso de diseño sea mucho más rápido y mucho más eficiente. Inventor también nos permite trabajar en un sistema cartesiano, es decir, ponemos nuestro sistema en un origen y en ese origen poder especificar cuáles son las dimensiones exactas de cada componente mecánico del reactor. Esto nos permite que todo esté en su lugar para que a la hora de la manufactura no hayan errores en cuanto al proceso de manufactura en sí, porque esa es otra de las grandes ventajas que ofrece Inventor. A la hora de hacer un dibujado 2D, Inventor ya dispone de todas esas notaciones básicas que todo dibujado mecánico requiere para especificar el detalle de la manufactura, el proceso de construcción, entre otros. Si nosotros queremos crear una pieza que requiere pasar por un proceso de corte y al mismo tiempo pasar por un proceso de soldado y nosotros necesitamos especificar estos procedimientos en nuestro dibujo, Inventor ya tiene dentro de sí todas estas notaciones ya preestablecidas. En vez de tener que dibujar con una rayita y con un bloquecito como si fuera una especie de paint en AutoCAD, todas estas notaciones Inventor ya las tiene. ¿Quieres hacer un corte? ¿De qué diámetro lo quieres? ¿De qué mecanizado quieres hacer? ¿Cuál sería el finalizado de la pieza? Eso por poner un ejemplo. Es decir, Inventor ya está básicamente preestablecido para esta clase de dibujos y es ahí donde AutoCAD tiene la gran ventaja y tiene la facilidad de que para hacer el bosquejo 2D, que es lo que representaría el diagrama PNID para estos productos, es AutoCAD donde demuestra una fortaleza muy grande, más aún cuando utilizamos la herramienta de referencias externas, es decir, XREF, en el cual nos permite que cualquier dibujo en AutoCAD pueda ser modificado y luego esta modificación ser demostrada en otros dibujos que utilizan el mismo diseño. AutoCAD permite hacer ese detallado tan fiel a lo que se está proponiendo, teniendo todas esas librerías que incluyen todos esos estándares promovidos por los ingenieros mecánicos a nivel internacional. Representa una herramienta sumamente útil para el proceso de modelado y crear nuestro producto final para que sea posteriormente manufacturado. Otro de los programas más populares de ANSYS es el ANSYS CFX, el cual se dedica al estudio de comportamiento de un fluido por medio de la dinámica de fluidos computacional, la cual consiste en la simulación numérica de fluidos tomando en cuenta su movimiento, la transferencia de calor envuelta en el proceso y fenómenos relacionados a la naturaleza del fluido que se esté estudiando en el proceso, tales como las reacciones químicas, la combustión, el golpe de ariete, entre otros. Una vez que el modelo de nuestro prototipo haya pasado todas las pruebas de simulación y haya demostrado disponer de un correcto funcionamiento, es la hora de traerlo a la realidad.
Para darle forma física a un diseño, se dispone de una gran diversidad de métodos de fabricación. Tenemos el fresado, que es el proceso en el cual se le da forma al objeto, diseñado a partir del corte de materia prima con una herramienta rotativa que puede tener uno o varios filos. Dicho corte de material se realiza combinando el giro de la herramienta con el desplazamiento, bien sea de la misma herramienta o de la pieza a trabajar. En el pasado, estos procedimientos solían realizarse de forma manual. Ese era un proceso que podía dar lugar al error humano. Cuando los operadores ya tenían el plan de cuál iba a ser el paso a paso de cómo crear esa pieza en específico, tenían que ir moviendo la máquina paso por paso, es decir, tenían que ser muy meticulosos a la hora de desplazar la herramienta que iba a hacer el proceso de cortado. Sin embargo, hoy en día se cuenta con el control numérico computacional, más comúnmente conocido como CNC, el cual es un sistema que permite controlar en todo momento la posición de un elemento físico. El operador puede especificar con mucha mayor precisión cuál iba a ser la posición que la máquina herramienta tenía que estar para ejecutar su funcionamiento, y esto es lo que dio lugar a crear piezas mucho más complejas y con un error humano menor de lo que la gente estaba acostumbrado. Uno de los software que tiene aplicaciones que van ligadas a este tema es el programa de Autodesk Fusion 360. Este programa, al estar conectado a una máquina herramienta, le va a dar las instrucciones de tiempo completo de cómo darle forma a la pieza. Básicamente tienen la máquina ahí, le introduce ya sea el filo, ya sea la pieza que se va a encargar de punzar el objeto o de mecanizar el objeto, y esa máquina, al ejecutar las instrucciones que tú le planteas por computadora, va siguiendo cada paso. Cuando termina de seguir la secuencia de los pasos que uno le especifica, tenemos el producto final a nuestra disposición. La página web oficial de Autodesk ya dispone de una serie de tutoriales que enseñan al usuario cómo hacer uso de todas estas herramientas. Autodesk proporciona toda clase de tutoriales, desde los más básicos hasta los más complejos. Básicos como, por ejemplo, en el caso de Autodesk Inventor, cómo crear un boceto 2D o cómo crear una extrusión partiendo de un boceto 2D para crear un modelo en 3D. Así como también programas mucho más complejos, como es el caso de cómo crear una transmisión de potencia o cómo crear una rosca, haciendo uso de todas las facilidades que Inventor incluye en el software. De todas formas, esto es algo que depende de cada software. No solamente es Inventor el que promueve toda esta disposición, también contamos con SolidWorks, contamos con Fusion 360, con Maya, con Civil 3D, entre otros. La realidad es que el área del diseño y la ingeniería es sumamente versátil y es muy amplia. Y ya depende de cada quien cuál es la rama con la que uno se quiere especializar para hacer uso de estos software y crear soluciones a problemas de la vida de la ingeniería. Yo considero sumamente indispensable primero descubrir cuál es la rama de la ingeniería que se tiene más interés. Como bien mencioné, es un área muy amplia. Tenemos la ingeniería mecánica, así como también tenemos la ingeniería en construcción, la ingeniería química, la ingeniería eléctrica. Básicamente la ingeniería es las aplicaciones de la física para resolver problemas de la vida cotidiana. Hay que estar consciente de que la ingeniería es tan amplia, es tan diversa, que es imposible especializarse en todas las áreas al mismo tiempo. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Una vez que tú hayas decidido cuál es el área de la ingeniería que más te llama la atención y que a su vez también sea en la que más aptitudes tengas, solo enfócate en ella, concéntrate en ella y vuélvete muy bien en ella. Nunca está de más aprender nuevas disciplinas para poder enriquecer nuestros conocimientos. Sin embargo, una vez que tú descubras cuál es el área de la ingeniería en la que eres más capaz y al mismo tiempo la que puedes disfrutar más, entonces el flujo de trabajo va a ser mucho más eficiente, vas a lograr mucho más y vas a hacer las cosas con más pasión. Y como mi experiencia me lo indica, mientras más pasión, las cosas salen mucho mejor. Pastor, encantadísimos de que nos hayas acompañado hoy enseñándonos sobre este complejo mundo. De corazón te deseamos los mejores éxitos profesionales y ojalá nos veamos en un futuro episodio. De corazón, muchísimas gracias a Vale TV, María Eugenia Mosquera y a Asombrosa Tecnología por esta maravillosa oportunidad de una vez más estar con ustedes.
Por un costo podemos adquirir tanto skins como niveles nuevos para nuestros videojuegos. Esto es lo que conocemos como contenido descargable y conoceremos más al respecto a continuación. El contenido descargable, también conocido como DLC por sus siglas en inglés Downloadable Content, es un contenido creado para un videojuego y distribuido en Internet por la compañía publicadora del mismo. Algunos de ellos pueden tener carácter gratuito, como también una función de monetización, incluso después de que se haya comprado el juego. Esto implica una ganancia adicional tanto para los desarrolladores como para la publicadora, comúnmente a través de microtransacciones, de las cuales daremos más detalles en breve. Este contenido puede tener direcciones diversas que van desde lo cosmético como los skins, es decir, un nuevo guardarropa o incluso apariencias totalmente distintas para el personaje principal controlable. Por otra parte, también explora terrenos de expansión más sustanciosos como la adición de nuevos personajes o niveles completamente nuevos. A veces, el DLC es una mezcla de todos estos elementos, pero con el fin de servir como continuación del juego base. El Sega Dreamcast fue la primera consola en soportar contenido descargable, aunque con ciertas restricciones, ya que atravesaba por limitaciones del hardware y la conexión a internet de aquella época. No obstante, con la llegada del Xbox y su plataforma de descargas Xbox Live ayudaron a popularizar el concepto a un nivel en el que la séptima generación de videojuegos hizo el DLC una característica prominente en la mayoría de consolas con conexión a internet, como el PlayStation 3, el Nintendo Wii y, por supuesto, el Xbox 360. A raíz de esto, las compañías de videojuegos empezaron a desarrollar sus propios espacios para alojar contenido, como Sony con su PlayStation Store y Nintendo con la Wii Shop Channel, que distribuía juegos de generaciones pasadas pertenecientes a su casa desarrolladora. Muchos videojuegos se beneficiaron del DLC para mantenerse relevantes, como es el caso de la saga musical Guitar Hero y Rock Band. Este último, por ejemplo, agregó canciones nuevas a su repertorio jugable semanalmente, desde su salida en 2007 hasta 2013. Para 2010 se demostró que las ventas del contenido descargable han añadido una ganancia del 20% adicional a la venta de los propios videojuegos, una porción sustanciosa dentro del margen de ganancia para los desarrolladores, con la cual han podido financiar la creación de más contenido y secuelas del juego base, o hasta nuevas propiedades intelectuales. Algunos ejemplos de DLC con buena reputación incluyen The Elder Scrolls V Skyrim, con su expansión llamada Dawnguard, la cual introduce una nueva facción de vampiros entre las variadas razas de este mundo de fantasía medieval, y misiones que expanden la historia del juego. En Bloodborne, con su contenido llamado The Old Hunters, añade nuevas áreas, enemigos y jefes, junto con un trasfondo profundo que enriquece la historia, personajes y universo del juego. En The Witcher 3 Wild Hunt sorprendieron a los jugadores con sus expansiones Hearts of Stone y Blood and Wine, aclamadas por su narrativa profunda, personajes memorables y contenido sustancial. Ofrecieron horas de juego adicional y se sintieron como experiencias casi a nivel de juegos nuevos, en lugar de solo contenido extra. Dark Souls 3 no se quedó atrás con sus DLCs Ashes of Ariandel y The Ringed City, que además de extender el mundo del juego, introdujeron nuevos enemigos, jefes y mecánicas, un desafío adicional que fue bien recibido por la comunidad. Blizzard, con su juego Overwatch, por otro lado, lo mantuvo fresco al introducir nuevos héroes y mapas sin costo adicional, lo que ha mantenido a la comunidad activa y comprometida. No obstante, entre las malas prácticas del DLC se ha señalado la eliminación de material específico del juego base para venderlo por separado, generando así una dependencia a su descarga para disfrutar de la experiencia completa del juego. Tales son los casos de Street Fighter V y Street Fighter X Tekken, cuyo lanzamiento oficial fue criticado por la ausencia de muchos personajes que solo estaban disponibles si se pagaba por su descarga.
Con Mass Effect 3, su expansión From Ashes fue criticada por la inclusión de elementos esenciales para la historia, que, según muchos consumidores, debía ser parte del juego base. Este DLC venía junto al lanzamiento del juego, lo cual implicaba pagar por una suma extra además de la compra del título, cosa que no ayudó a hacer más atractiva la propuesta. Dentro del gran árbol de contenido descargable tenemos la rama de las microtransacciones, que es la adquisición de bienes virtuales con pagos a muy bajo costo. En el mundo del gaming, las microtransacciones suelen entrar en el terreno del pay to win o pagar para ganar. La idea es involucrar a muchos jugadores a ser tentados por artículos o características dentro del juego que pueden comprarse si carecen de la habilidad o el tiempo para ganarlos jugando de manera convencional. El juego que mejor lo ejemplifica es Candy Crush, que le da a los jugadores una serie de oportunidades para superar los niveles, y al agotarlas hay que esperar 24 horas para continuar, a menos que se realice una microtransacción para aumentar el número de intentos por día. Otra de las opciones que baraja es saltarse el nivel si resultaba demasiado complicado, pero claro, por un costo adicional. A nivel empresarial, puede que este suene como un modelo de negocio altamente rentable, porque lo es, pero un sector de la comunidad de videojuegos se opone rotundamente a esto, ya que es visto como una forma de hacer trampa, sobre todo en juegos de naturaleza multijugador, donde la experiencia puede sentirse desequilibrada e injusta, dentro de un espacio virtual compartido por tantas personas alrededor del mundo. Lo que nos lleva a las infames loot boxes, de las cuales ya habíamos hablado en un capítulo pasado. Estas son cajas virtuales con artículos aleatorios que ofrecen mayor ventaja a los que pagan más sobre los que no lo hacen, además de fomentar el juego de azar, tentando a los jugadores a gastar grandes cantidades de dinero para obtener un ítem específico, duramente criticadas por el involucramiento de menores de edad en estas transacciones. Recordemos que, si bien no fue el creador de las loot boxes, John Riccitiello fue uno de los principales impulsores de esta práctica durante su tiempo como director general en Electronic Arts desde 2007 hasta 2017. Año en que lanzaron uno de sus ejemplares más controvertidos, Star Wars Battlefront 2, infame por su sistema de loot boxes y cuya reacción fue tan negativa que llevó a una revisión significativa del sistema. Inicialmente, los jugadores podían desbloquear personajes icónicos como Darth Vader y Luke Skywalker, dedicando muchas horas al juego, o a través del entrecomillado camino fácil, las loot boxes. Electronic Arts las eliminó para que no se conectaran estrictamente con el progreso del juego, pero mantuvieron las microtransacciones para la personalización. Aunque posteriormente se realizaron cambios, el daño a la reputación del juego no pasó desapercibido. A través de la red se ha convertido en un emblemático caso de cómo las loot boxes pueden ser vistas como prácticas depredadoras, llevando a discusiones sobre regulaciones y clasificaciones de juegos. El último ejemplo de esta índole es Destiny 2, un juego de disparos en primera persona con elementos de multijugador online. A lo largo de su ciclo de vida, ha implementado varios sistemas de microtransacciones, incluyendo las loot boxes llamadas engramas, objetos que se pueden obtener durante el juego y que contienen equipamiento. Sin embargo, algunos jugadores han criticado que los engramas también pueden ser adquiridos con dinero real, lo que genera preocupaciones sobre la posibilidad de pagar para obtener ventajas. La introducción de microtransacciones ha llevado a debates sobre si los sistemas de recompensas y progresión son justos, especialmente cuando se comparan con otros juegos que no utilizan este modelo. Aunque Destiny 2 ofrece contenido gratuito, muchas expansiones y elementos cosméticos están disponibles solo a través de microtransacciones. Algunos jugadores sienten que el contenido esencial está fragmentado entre el juego base y las expansiones pagadas. Hemos visto las dos caras de la moneda sobre los DLCs. Algunos sirven para expandir el juego adquirido, pero también hay empresas que miran esto como un modelo estrictamente de negocios para monetizar hasta lo último de sus productos. Por suerte, algunas de estas empresas han aprendido de sus errores para llegar a un balance, pero otras todavía tienen mucho que recorrer para llegar a un acuerdo justo con los consumidores.
Y bien, ya se nos acabó el tiempo, pero aún queda un vasto ciberespacio por explorar. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y hasta un próximo viaje por nuestra asombrosa tecnología.